Abril 21. El agua viva. Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en una fuente de agua que brota para vida eterna. Juan 4, 13 al 14. Cuando Jesús conoció a la mujer samaritana en el pozo y le pidió de beber, ella asumió que debía proveer lo que él necesitaba, un poco de agua para tomar. En cambio, descubrió que ella necesitaba algo que solo este extraño podía ofrecerle, el agua viva espiritual. Con un sencillo mandamiento, Jesús le ayudó a ver esta necesidad. Ve, llama a tu marido y ven acá. Juan 4:16. Él le pidió hacer algo que ella no podía porque, aunque ella había estado casada 5 veces, ahora vivía con un hombre que no era su marido. Él la ayudó a ver que su búsqueda incesante de satisfacción la había dejado insatisfecha. Blaise Pascal, el conocido matemático y filósofo, escribió que todos tenemos en nuestro interior un vacío en forma de Dios. Ella no era la excepción. Todos cavamos cisternas figuradas por todas partes que nunca pueden satisfacernos. Jeremías 2:13. Estudios, matrimonios, amistades, familias, posesiones, las siguientes vacaciones o cualquier experiencia que nos haga sentir bien. Sin embargo, todos nos dejan sedientos. Seguimos cavando y bebiendo hasta que nos enfrentamos a nuestra necesidad verdadera, que nuestro pecado sea limpiado y perdonado, que nuestros deseos sean transformados, que nuestro corazón sea llenado por Jesús. Él es el único que puede sobrellevar el peso de todas nuestras esperanzas y anhelos. Esta mujer llegó al pozo vacía, necesitada y desesperada. En Cristo conoció a Dios, el mismo Dios que creó nuestro ser interior, que conoce las palabras que aún no hemos pronunciado, que puede decirnos todo lo que hemos hecho. Juan 4:19 y Salmos 139 del 4 al 13. Ella llevó su vida vacía a la maravillosa fuente de agua viva, Cristo mismo. Llevó su pasado de pecado a la fuente de limpieza que solo Jesús ofrece. Llevó sus esperanzas para el futuro al único que conocía todo de ella y que aún así la amaba lo suficiente para saciar su sed eternamente. ¿En qué otras cosas que no son Dios eres tentado a poner tu esperanza? ¿Dónde buscas satisfacción que no sea en Jesús? Él te ha ofrecido el agua que saciará tu sed para siempre y que se convertirá en un manantial que nunca se secará. Él tomó lo que no merecía, el castigo por tus pecados, para darte lo que tú no mereces, la salvación, el perdón, la libertad, la esperanza. Bebe de este pozo de salvación momento a momento, hoy y todos los días, y no tendrás sed jamás. Para profundizar, Juan 4, del 1 al 26. Amén. Amén, hermanita Estela. Bueno, familia, muy buenos días. Que les bendiga. Iniciamos una nueva semana y como siempre el propósito es buscar al Señor de madrugada, como debe ser, para conectarnos a la vida y enfrentar cada día con cada uno de sus afanes y obviamente tentaciones y pruebas que vienen. Todos los días somos tentados, somos probados. La pregunta es, ¿cómo vamos a enfrentar ese día si no tenemos esa munición espiritual para salir avante? La palabra del Señor dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza para que puedan resistir el día malo y estar firmes. Y ese es el propósito del devocional, todos los días crecer en la fe, a la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos encontramos con una historia y de verdad que a mí me parece maravilloso ver cómo el Evangelio de Juan nos muestra a Jesús siendo Dios y siendo hombre. Y ese es el propósito del Evangelio de Juan. Pero aquí vamos a ver cómo Juan nos muestra la manera en que Jesús se acerca a una mujer de mala reputación. Y yo quiero que veamos el contexto de todo esto. ¿Por qué esta mujer se asombra? Y miramos cómo el Señor Jesucristo, en su soberana y perfecta sabiduría y perfecto conocimiento del propósito de Dios para él, Cristo sabía el propósito que tenía Dios para él. Había unas diferencias. Los judíos y los samaritanos no se querían, a pesar de que eran
de la misma nación. Ellos se separaron, tribus del norte, tribus del sur, 10 en el norte con capital Samaria, en cabeza Roboán, y cambiaron toda la adoración. Ellos se convirtieron en idólatras, entonces eran considerados como impuros. Les trataban al máximo de evitar cualquier contacto con ellos, al punto de que para pasar a Jericó daban la vuelta 30 kilómetros más para no pasar por Samaria. Otra cosa importante, Jesús era judío, hablando con las samaritanas era algo inusual, que un rabino judío como Jesús iniciara una conversación con una samaritana específicamente en público. Había un prejuicio de género. En aquella cultura los hombres no solían hablar abiertamente con mujeres desconocidas en público. Lo que hizo más sorprendente, que Jesús le dijera esas palabras, que le pidiera a ella agua. Y miren lo bonito que el Señor empieza una conversación con alguien que necesitaba de él. Esta mujer era de mala reputación. Ustedes van a ver que tenía 5 maridos. Entonces, y otra cosa importante, la primera persona, escuchen esto, la primera persona que Jesús le reveló que era el Hijo de Dios, que era el Cristo, fue una mujer y de mala reputación. Entonces, mire que esta historia tiene un contexto muy bonito y de verdad que nos va a hacer pensar mucho, a reflexionar en Cristo y en nosotros, en nuestra posición en Cristo. ¿Y qué es lo que está satisfaciendo nuestra vida? ¿En qué pozo nos encontramos? ¿En un pozo lleno de agua viva? Perdón, en un paso o una cisterna de agua estancada, porque para muchos puede su vida estar estancada y decimos que estamos en Cristo, pero estar en Cristo se van a dar cuenta que es una vida abundante, una vida eterna que fluye. No solamente fluirá en la vida eterna cuando venga Cristo, no, la vida eterna empieza aquí y ahora. Desde ahora estamos disfrutando de ese reino de los cielos, no en su plenitud, porque la plenitud es cuando Cristo venga. Pero podemos vivir en medio de un mundo caído de una manera abundante espiritualmente hablando, a pesar de las pruebas, a pesar de la lucha que tenemos con este viejo hombre, con el pecado que nos rodea, con el enemigo que llevamos dentro, con el enemigo de nuestras almas. Entonces la pregunta es, ¿cómo estás viviendo tú? ¿Una vida abundante? ¿Y tienes de dónde? Porque estamos conectados a la vida. ¿O de quién estás conectado? Entonces leamos el texto. Devocional de hoy se llama El agua viva. Juan 4, 13 al 14. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él, palabra clave, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, el encuentro de Jesús con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob es una de las narrativas más profundas del Evangelio de Juan. En este diálogo, amados hermanos, Jesús revela una verdad espiritual eterna. Él es agua viva, que satisface la sed más profunda del alma. ¿Y cuál es la sed más profunda del alma? Adoración. Fuimos creados para adorar. Todo, o sea, todo se trata de adoración. O adoras a Dios o adoras un Dios falso. Y sin Cristo estamos adorando un Dios falso. Incluso estando en Cristo, muchas veces tenemos tendencia a adorar a algo que no es Dios. ¿Y qué es adorar? Es depender, ser controlados, objeto de deleite, más que de Dios, es idolatría. Entonces, el hombre fue creado con un sentido de adoración. Otro punto, fuimos creados con un sentido de eternidad, ya lo vimos en devocional pasado. Es imposible que lo temporal pueda deleitar lo eterno. Lo que Dios creó es un medio que Él tiene para que nosotros le adoremos, no el objeto de nuestra adoración, que es el punto. Entonces empezamos a perder de vista la fuente, empezamos a tener sed. Y por eso es que, como les decía yo ayer en Cali, hermano, ninguna plata es suficiente. El ojo nunca se cansará de ver, ni el corazón de querer tener. ¿Por qué? Porque es un sentido de eternidad. Entonces empecemos con este devocional.
En un mundo sediento de significado, plenitud y paz, el Señor Jesús se presenta como la única fuente de satisfacción, es la única, de satisfacción duradera y eterna. Lo que ofrece el mundo es temporal, lo que dice la palabra del Señor. El mundo pasa y sus deseos, o sea, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Damos la petición de Jesús, dame beber. Jesús inicia una conversación que revela una necesidad más profunda. Dice teniendo que el Señor siempre está buscándonos. Se sienta en ese pozo, el pozo de Jacob, a descansar. Los discípulos se van a comprar comida. Él se sienta allí. Era como la hora tercera, perdón, la hora sexta. Imagínense a las 3 de la tarde, perdón, a las 12 del día, en ese calor de Israel, sentado junto a un pozo, esperando a esta mujer. Tenía una cita con ella. Hermanos, Cristo tiene una cita con nosotros todos los días. Nosotros con Él todos los días. De encontrarnos para recibir de Él esa agua que va a fluir, como decía ayer en Cali, va a fluir para que otros se alimenten, para que mi familia se alimente, mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis compañeros de trabajo. Y vamos a ver cómo esa agua va a impactar a los demás. La confusión de la mujer se sorprende de que un judío hable una samaritana. Ella está pensando en términos fijos, o sea, perdón, físicos. ¿Cómo siendo tú judío me pides a mí de beber? Jesús involucra en esta conversación agua viva, pero ella no entiende. Este diálogo con la mujer samaritana revela una profunda verdad espiritual. Cristo es el agua viva que sacia toda necesidad humana. Ya vamos a mirar 3 puntos. La insuficiencia de las fuentes terrenales, la oferta sobrenatural de Cristo y el resultado transformador en los creyentes de esa agua viva. Damos la insuficiencia de las fuentes terrenales. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. El agua del pozo de Jacob representa todo lo que el mundo ofrece: placeres, riqueza, sabiduría, entretenimiento. Y créanme, hermanos, que esas cosas que ofrece el mundo nos están apartando de Dios, nos están seduciendo, nos están arrastrando de la sincera fidelidad de Cristo que habla el apóstol Pablo en 1 Corintios 11. Eva fue seducida visualmente, fue, fue atrapada, cautivada por lo que vio y por lo que escuchó. Y eso es lo que está pasando en la vida de los hermanos en la iglesia. Es lo que está pasando con la iglesia. Van a la iglesia, pero están cautivados por las cosas del mundo. Están seducidos por el placer, la riqueza, la sabiduría, por las experiencias, por la internet, por todo lo que está en las plataformas, llámese video, llámese redes sociales, de allí se están nutriendo todos los días. Es lo que dice Eclesiastés 1:7 al 8. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de los que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Hermano, todo es temporal. Eso que tú estás convirtiendo tu vida es temporal. Por eso es imposible que tú te deleites en Dios, porque tu deleite está en cisternas rotas, en aguas de un pozo estático, en agua reposada, ¿Qué pasa con un agua cuando está reposada? Por eso es que la mujer quería esa agua corriente, ella no se imaginaba que fuera agua espiritual. Ella estaba viendo que era agua de río, agua fresca. Muchos de nosotros estamos conectados o alimentándonos de agua de un pozo, pero de agua reposada. Mire lo que Jesús les habla a los judíos, a los fariseos, con respecto a lo temporal. Juan 6:25 al 33. Hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto señales, escuche, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste pan y os saciasteis. Cristo le está diciendo: ustedes no me siguen a mí por
el conocimiento espiritual porque yo soy el pan de vida, no. Ustedes están buscando es comida, suplir sus necesidades. Muchos se acercan a Dios de esa manera, que le suplan la necesidad, que le transforme el matrimonio, que le haga que el esposo vuelva a casa, que deje de tomar trago. Una cantidad de situaciones que sí, Dios nos atrae a través de ellas, pero no tiene que ser el fin en sí mismo. Mira lo que dice Cristo. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que, escuche, que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús, le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras es? Nuestros padres comieron del maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Qué hermoso, ¿no? Hermanos, esto nos lleva a reflexionar y nos hace aterrizar en un versículo que no sabemos de memoria. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Estamos corriendo tras las añadiduras. Son el objeto de nuestra adoración. Ese es nuestro pozo. Y estamos abandonando el agua viva por alimentarnos de un pozo. Porque esas añadiduras sin Dios como deleite son un pozo de agua reposada. La sed recurrente del pecador. El hombre no regenerado busca saciarse en pozos rotos. Es lo que pasó al pueblo de Israel en el tiempo de Jeremías. Así lo dice el profeta al pueblo de Israel. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva. Cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Mire, abandonaron a Dios, que era fuente de agua viva. Ellos tomaron la decisión de abandonar a Dios. Esto nos lleva a reflexionar. ¿Has dejado tu primer amor? Porque eso es lo que habla. Eso es lo que habla la carta a los Efesios. Aunque tenían muchas obras, aunque hacían mucho teológicamente, ministerialmente, incluso espiritualmente, probaban los espíritus y probaban los apóstoles que no eran fraudulentos. Pero ¿qué le dice el Señor? Pero tengo contra ti, que has abandonado, es voluntariamente, has abandonado tu primer amor. Es decir, se habían desconectado de la fuente de agua viva. Ya no era un deleite, ya no era una pasión, ya no era Cristo. Eran las obras más que Cristo. ¿Qué es la pregunta que debemos hacernos hoy inicialmente? ¿A qué estás conectado? De ti están fluyendo agua viva? ¿Estás conectada o conectado al agua viva? ¿Está saltando de ti agua de vida eterna? ¿O estás sumido o sumida en la amargura, en la desesperación, en el estrés, en la angustia? Porque si eso está pasando, tienes que recapitular. Hoy es el día de arrepentirnos. Hoy es el día de venir a Cristo. Todos estamos cargados y trabajados para que Él nos haga descansar. Y dice, aprendan de mí que soy manso y humilde y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Quieres descanso para vuestra alma? Para vuestra alma. Ven a Cristo. Con todo lo que tienes. Con tu desvergüenza, con tus fracasos, con tu amargura, con tu dolor. Porque Él saciará tu alma. Tú no encuentras el deleite. Si estás casado o casada, tu deleite en ese matrimonio, si no está Cristo, no es un deleite. Es una carga pesada. Tu relación con tus hijos, con tu vida laboral. Porque sin Cristo no es un deleite, es una carga. Cuenta la historia de un niño de 10 años que lleva en sus hombros
a un niño de 8 años por una cuesta arriba. Iba muy cansado. Y un hombre le dijo, hijo, eso es mucha carga para ti. ¿Y sabes cuál fue la respuesta del hermanito que llevaba a su hermano en la espalda? No es una carga, es mi hermano. Mire cómo cambió la carga. Ya no era una carga, era un deleite a pesar de que fuera pesada. Así será tu carga cuando estás con Cristo. Por eso dice, llevad mi yugo. Está diciendo ese yugo que te ayuda a liberar la carga, que es muy liviano y muy ligera tu carga. Pero tu vida está así porque has dejado tu primer amor. Has dejado a Cristo. Dices que amas a Cristo, pero no estás caminando con Cristo. Lo sigues de lejos. Dios cambia circunstancias. Si usted lee en la Biblia, ningún hombre o ninguna mujer que se encontró con Cristo volvió a ser la misma persona. Y más adelante mismo Jeremías dice, y le está diciendo con respecto a los pueblos que estaban a su alrededor, dijo, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Jeremías 2:11. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Es decir, ha cambiado su gloria, que era Dios. La gloria de Israel era Dios. La gloria de nosotros es Dios, no lo que nos da Dios, por lo que no aprovecha. ¿Recuerdan el hijo pródigo? Tuvo hambre y ¿qué hizo? Intentó llenar o satisfacer su hambre con las algarrobas de los cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas de los cerdos, que comían los cerdos, pero nadie lo dejaba. ¿En qué estás buscando satisfacción? ¿Logros, relaciones, placeres? Todo fuera de Cristo es vanidad. Así lo dice, lo aprendimos en el devocional que les envié el día ayer en la tarde. Escúchenlo. Tiene que ver mucho. O sea, se entrelaza este devocional de hoy con el de ayer en la tarde. Y les ruego que lo escuchen. ¿Por qué? Porque, hermanos, todo sin Cristo es vanidad. Y vuelvo y reitero, Dios nos entrega de su creación todo para adorarle y para mostrar a Dios en cada circunstancia, en todo lo que Él nos entrega. Ahora veamos la sed física versus la sed espiritual. La mujer busca agua para saciar su sed temporal. Como lo vemos más adelante, esta mujer había buscado el sentido y la plenitud de la vida en los hombres. Juan 4:15 al 18. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Esto ha dicho con verdad. Jesús le ofrece algo superior. Jesús le ofrece realmente lo que era verdadero, no eterno, lo que iba a perdurar, lo que iba a saciar toda la sed que había en el alma de esta mujer. Respondió Jesús, Juan 4:10, y le dijo, si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame beber? Tú le pedirías y él te daría agua. Te hago una pregunta. ¿Tú conoces el don de Dios? ¿Tú conoces el regalo de Dios? ¿Y quién es el que te dice hoy? Te daría agua viva. El agua viva no procede, perdón, el agua viva procede de Dios y se otorga por medio de Jesucristo. Pero si el agua es espiritual, el término que usa aquí Jesús para referirse a la procedencia del agua tiene que ver con una fuente que emana continuamente, no cesa. Es un manantial inagotable que satisface totalmente la sed espiritual del hombre. Esa agua no deja de fluir, siempre está allí fluyendo y fluyendo y fluyendo. Y es gratis. Solo necesitas confiar, depender, creer que Él va a saciar todo lo que realmente tú necesitas. Pero hemos perdido de vista de que Dios es nuestra fuente. Juan 6:66 al 69 dice, entonces
Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás. ¿Cuándo? Cuando Jesús les dice que él sería crucificado, sería azotado, moriría y que ellos deberían comer y beber de su sangre, es decir, participar de su sacrificio, negarse a sí mismo y morir por él. Y entonces dice que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y mire quién responde. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, veamos el contraste entre lo temporal y lo eterno. El agua del pozo sacia momentáneamente. El agua de Jesús satisface eternamente. Veamos tres características del agua del mundo, temporales. Alivian pero no curan. ¿Cómo cuál? El alcohol, ahoga las penas, supuestamente, pero multiplica el dolor. El sexo, fuera del matrimonio, se convierte en una maldición, en desolación. El dinero, se convierte en codicia. La raíz de todos los males, el amor al dinero. Las aguas del mundo son engañosas, prometen vida, pero dan muerte. ¿Recuerdan el pecado de Adán? Son esclavizantes. Cuanto más se bebe, más sed les produce. Es como el que trata, que tiene sed, de saciar su sed con el agua del mar. Más sed le da. La oferta sobrenatural de Cristo, en versículo 14. Pero el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Jamás. Esa agua no es física, sino espiritual. El Espíritu Santo que va a fluir en ti de una manera abundante, superabundante, alimentada todos los días por la bendita e inerrante palabra del Señor. Juan 7:37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Mira el que dice, él grita, alzó su voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Hermanos, el agua viva es el Espíritu Santo en ti, fluyendo con la bendita palabra del Señor, alimentando tu sed, transformando tu vida. Esa agua purifica. Es lo que dice Ezequiel 36:25, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré. Esa agua revitaliza. Isaías 58:9 al 11. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirás, él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre. En la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como un huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Aquí está diciendo Isaías, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, entreguen la carga de su pecado, entreguen a Él todos sus fracasos, y tu luz, o sea, nacerá tu luz, tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre. ¿Quieres eso? Deja esa cisterna y ven al agua. Deja la cisterna de la religiosidad, de la apatía, la falsa devoción a Dios y ven a Cristo. Él te dará vida abundante. Ahora veamos el resultado transformador. Juan 4:14.
sino que el agua que yo te daré será una fuente, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Una fuente que salte para vida eterna. El creyente no solo recibe, nosotros no solamente recibimos del Espíritu Santo y de esa vida abundante, sino que se convierte en un manantial de bendición para otros. Lo que decía ayer a los hermanos en Cali. ¿Quieres que tu hogar sea un oasis? Pues ve a la fuente de agua viva, para que ese desierto en que está tu hogar, tu familia, tengan vida. Y sé que aquí hay muchos varones conectados. La bendición entra por nosotros y se multiplica en nuestras esposas, porque ellas son recipientes. Dios las creó para que esa bendición se multiplicara. Pero si no está siendo de bendición en tu hogar, o tu mujer, tu esposo llega con la bendición y tú estás sumida en la amargura, en la desesperación, en la insatisfacción. Tu deleite no puede ser tu esposo. Tu objeto de confianza, dependencia, identidad, tu deleite tiene que ser Cristo. Porque tu esposo te va a fallar, va a casar, va a mentirte, va a pecar porque son dos pecadores casados. Pero si tu deleite es Dios, las cosas van a cambiar. Tu oscuridad se convertirá en luz y serás luz en tu hogar. Una fuente que salta para vida eterna. Paz en las tribulaciones. Es lo que dice Juan 16, 32 a 33. He aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado. Y mira lo que dice Cristo, nuestro Señor. Y me dejaréis solo, mas no estoy solo. Tú no estás solo. Mujer, tú no estás sola, porque el Padre está conmigo. Es lo que dice Cristo. Ustedes me van a dejar solo, pero yo no estoy solo. Mi Padre está conmigo. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. También es testimonio para otros. Es un testimonio irresistible. ¿Qué pasó con la mujer? Juan 4, 28 al 30. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved, un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él y muchos creyeron en él por el testimonio de esta mujer. Hermanos, vamos a las señales de quien ha bebido agua viva. Abandona sus cántaros. Deja atrás sus viejas dependencias. Deja atrás su pasado. Porque muchos de los que están aquí se están cargando el dolor del pasado, de los fracasos, de que te mintieron, te fallaron. Mira a Cristo. Tu pasado quedó clavado en la cruz de Cristo. Es lo que dice el apóstol Pablo. Yo ya no miro más atrás. Ciertamente no miro más atrás, sino adelante, el supremo llamamiento en Cristo. ¿Te imaginas a a Juan, a Pablo, mirando atrás todas las macanadas que hizo? ¿Cómo perseguía a la iglesia en la muerte de Esteban? O hago un ejemplo. Estás conduciendo tu moto, tu carro, o el vehículo en que vas, si estás conduciendo y vas hacia adelante pero mirando el retrovisor, no vas a avanzar, te vas a estrellar. Abandona sus cántaros. Eso hizo esta mujer, el versículo 28. Dejó atrás sus viejas vidas y dependencia. Luego anuncia a Cristo. Comparte lo que ha experimentado. ¿Realmente tu experiencia con Cristo es vida abundante o es religión? Porque si es religión, no va a haber pasión por anunciar al Rey de Gloria. Porque el religioso siempre va a querer verse mejor que los demás, sentirse mejor que los demás, mostrar que eres mejor que los demás, por tu ortodoxia, porque sabes del Señor, por tu liturgia, por cuánto vas a la iglesia, o cómo haces las cosas. Esa agua eterna fructifica. Su vida glorifica a Dios. Y lo que dice Juan 15, 4 al 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Pero también hay advertencia. El que no tiene el Hijo no tiene la vida.
Primera de Juan 5, 11 al 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Este devocional nos lleva a 3 llamados urgentes. Para los sedientos, venid a Cristo. No esperes tener tu vida en orden. Él recibe pecadores. Isaías 55, 1 al 3. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Aquí está hablando proféticamente acerca de Cristo. El profeta Isaías. Bebed diariamente, aquí está hablando de los creyentes, bebed diariamente mediante la palabra y la oración. Mira lo que dice el Salmo 1 al 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino en que en la ley de Jehová está su delicia. Escuchen esto. Sino en que la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y noche. Será como árbol plantado junto a aguas de corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Quieres ser ese tipo de persona? Ven a la fuente de agua, vida eterna. Deja esa cisterna. Si abandonaste el Dios vivo, el agua viva, como dijo, siempre aprendimos en Jeremías, y estás cavando una cisterna, deja de cavar esa cisterna rota. Si estás gastando tu tiempo en lo que no es espiritual, evalúa tu vida. Hermanos, y finalmente para la iglesia, ser canales de agua. Marcos 16, 14 al 15. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Mis queridos hermanos, este ha sido el devocional del día de hoy. Vamos a orar y luego